Ahí estamos. A ver, voy a sacar el video para que no me quite recursos. Bien, Mm. se fueron dando cuenta acá entonces cómo me afectaba este coeficiente A. Ven, la punteada es la x cuadrado y la otra van viendo que estoy multiplicando la x cuadrado por un factor. En este caso, si es 2, fíjense qué está sucediendo con los valores funcionales. ¿Qué estoy haciendo con los valores funcionales si estoy multiplicando por 2 a la función? Yo tengo f de x y mi otra función es 2 veces f de x. ¿Qué estoy haciendo con estos valores funcionales? A ver, Lo estás multiplicando. los estoy multiplicando por 2, pero los estoy duplicando, ¿sí? Si antes la función valía 1, en 1 valía 1, ahora va a valer 2. Se duplicaron los valores, O sea ¿sí? que se Eso es hace lo que más está. angosto. Se va angostando, se va acercando cada vez más al eje de las y, ¿sí? Cada vez que aumento más, voy a poner un valor mayor acá, ¿sí? Yo puse un deslizador acá que medio que lo acoté hasta un determinado valor, hasta 5, 4 y pico, ¿sí? Hasta 5, ¿ven? Ahora en 1 va a valer 5. Si hubiese sido 4, cuando antes el valor funcional era 1, ahora lo cuadripliqué, ¿sí? No me puedo parar en un... Ahí está, en 4 exactamente. Fíjate, ahora el valor funcional que antes era 1, ahora pasó a ser 4, ¿sí? Entonces lo que se hace más estrecha. En 0 queda como clavada ahí en 0, porque por más que multiplique por un número positivo o negativo a 0, va a seguir dando 0, pero lo que está sucediendo es que los valores crecen mucho más rápidamente, ¿sí? ¿Lo ven eso? Sí. Bien. ¿Qué pasará? Eso si el valor de A es mayor a 1, ¿sí? Estoy multiplicando por un factor mayor a 1. Ahora, ¿qué va a pasar si yo multiplico por un factor que es menor a 1? Y que es positivo, ¿no? Que estaría entre 0 y 1, vamos a hacerlo primero. Si está entre 0 y 1, ¿qué está sucediendo ahora? Se hace cada vez más ancho. Y cuando es Se hace cada negativo, vez... se da vuelta, digamos, la U. Claro, en este caso, si el valor de A está entre 0 y 1, lo que hace es como que crece mucho más lentamente. Va a estar encerrada entre la gráfica de la función y el eje de las X, ¿sí? Si era mayor a 1, estaba entre la gráfica de la función y el eje Y. Y ahora, si ese valor de A lo pasamos y pasa a ser negativo, ¿ven? Como decía su compañero, bueno, si ese valor es menos 1, lo único que sucede es que se está reflejando con respecto al eje de las X, ¿no? Donde antes el valor funcional valía 1, ahora va a valer menos 1. Pero otra vez lo mismo, aparte de reflejarse, si ese valor, ¿sí?, es menor a menos 1, se va a estrechar con respecto, eh, va a decrecer mucho más rápidamente, ¿sí? Va a quedar mucho más pegada al eje de la Y, ¿sí? En cambio, si ese valor negativo está entre 0 y menos 1, lo que va a suceder es que se va a acercar más al eje de las X, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder a veces? Como en esa función que veíamos hoy, ¿sí? Que uno la puede llegar a escribir de forma canónica en la cual podamos identificar bien. Yo puedo llegar a tener, por ejemplo, que tengamos un factor de multiplicación, el factor este parámetro A, que sea, por ejemplo, vamos a ver si me puedo parar ahí en 2, que sea de 2. Que esté desplazada una determinada cantidad de unidades a la derecha y que a su vez esté desplazada una determinada cantidad de unidades hacia abajo, ¿ven? Entonces, lo que tengo que pensar ahí es en la función, a ver, voy a ponerla acá, voy a usar la notación acá, ¿sí? ¿Ven? Esta es la función que yo tendría que estar representando. Entonces me fijo, digo, tiene un desplazamiento, 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia abajo, pero a su vez no es la x cuadrado, sino que puedo pensar, si quieren, primero en la 2x cuadrado, ¿sí? Que está desplazada. O pensar en la x cuadrada desplazada, pero multiplicar por este coeficiente 2. Entonces ahí se afectan simultáneamente todos estos factores, ¿sí? ¿Se entiende? Esto lo van a ir viendo, por eso es importante que practiquen con todas las elementales, ¿sí? Todas las funciones elementales, para que sepan hacer los desplazamientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función logaritmo, recordar los puntos característicos de la función logaritmo, ¿sí? Cuáles son los puntos por donde pasa, para que después, si tenemos que desplazarla, podamos hacerlo bien, ¿sí? En este caso está desplazada, vamos a dejar que el coeficiente A sea 1, que no tengamos también un coeficiente ahí, pero que tengamos desplazamiento, ¿sí? Entonces ahora, si antes la función
tenía que tener cuidado que no cortara este eje, porque ¿cuál es el dominio de la función logaritmo? A ver, yo puse el logaritmo natural ahí. Esta sería la De función 0 a más infinito. logaritmo natural de x. El dominio de esta función es de 0 a más infinito. ¿El 0 lo toma? No. No lo toma. Por eso es importante que este eje no lo corte, ¿sí? Lo mismo que antes veíamos con la exponencial, que no cortara el eje x, en este caso que acá no corta este eje. Bueno, entonces, en este caso, este eje ahora se desplazó 2 unidades a la derecha, pasó a ser este eje auxiliar. Entonces, cuando la dibujo, tengo que tener mucho cuidado de no cortar este eje, porque ahí después lo vamos a ver en la unidad de límite, acá vamos a tener una asíntota vertical, ¿sí? Se van a ir acercando los valores a esta recta vertical, pero no lo van a cortar. Entonces hay que tener cuidado con la representación gráfica, ¿sí? En ese caso. ¿Alguna duda con todo esto? Esto, bueno, van a volver, ya a partir de ahora van a empezar a trabajar mucho en la práctica con todas estas funciones desplazadas, por eso era importante que ustedes, los que no las tenían bien presentes, las fueran viendo cómo eran, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a aprovechar este ratito, le sacamos nada más unos minutitos porque quería que viéramos lo que eran funciones partidas, ¿sí? Que hay otra forma de representar las funciones, ¿sí? Que no siempre me van a dar una única expresión. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que me están diciendo que la función va a tomar esta expresión que es x más 1 si los valores de x son menores o iguales a -4. ¿Sí? Entonces ven acá que estamos en -4. Si los valores son menores o iguales hasta este punto lleno, va a valer este tramo de gráfica que es x más 1. ¿Sí? Es esa recta. Uno por ahí lo que puede llegar a hacer, es decir, bueno, yo la represento, ¿sí? Toda, digamos totalmente, pero que voy a tener que tener cuidado. Que en lugar de valer toda la recta, ¿sí? Para todos los valores, esto lo voy a borrar, voy a decir, bueno, es a partir de -4. Entonces, este tramo, que yo me ayudé a dibujarlo para ver dónde estaba desplazada, ¿sí? Una unidad hacia arriba o una a la izquierda. Fíjense que en este caso, esta recta podemos pensarla, si la pensamos como desplazamiento, podemos pensar que es la X desplazada una unidad hacia arriba también ahora, ¿sí? La dibujé todo, pero este tramo lo voy a borrar porque va a valer solamente, como dijimos acá, para los menores o iguales a -4. ¿Sí? Y así voy haciendo con todos los tramos. Vale 0 si los valores de x están entre -4 y 3, sin incluir el -4 y sin incluir el 3. 0 que sería una recta constante donde siempre vale 0 la función, ¿sí? Una recta horizontal. Y vale x si, si x es mayor o igual a 3. Por eso acá está este puntito lleno, ¿sí? Entonces esta es una función partida, ¿sí? ¿Cómo me pueden decir ustedes ahí ver cómo podemos ver el dominio de esta función partida? Yo voy a abrir, me parece que la tengo abierta esta acá. En algún lugar la tengo abierta, a ver, función definida a trozos. Acá tengo, bueno, tengo una distinta. Tengo esta es la misma, ¿no? O parecida a la que tenía ahí. Es del mismo estilo. Entonces, ¿qué vamos viendo? Tenemos que ir viendo acá cuáles son los valores funcionales que va tomando. Ven acá que en este valor toma el valor funcional que está por la rama de la izquierda y si nos vamos desplazando a la derecha, cambio a la otra función. ¿Sí? Vamos a ir al gráfico que yo tengo acá, que es otro, que es distinto. En este caso, si yo les pregunto cuánto vale la función en -4, ¿qué valor tiene funcional en -4? ¿En cuál de todas las 4, tres, ¿no? en cuáles de las tres expresiones la reemplazo? En -4. Claro, pero ¿en cuál? ¿En la primera línea? ¿En x más 1? ¿En 0 o en x? En x más 1, En ¿no? x más 1. Entonces sería -4 más 1. Yo lo pongo acá para que lo vayan viendo. Entonces, ¿cuánto vale la función en -4? Vale Menos -3. 3. ¿Qué es esto que estaba acá? No, en 4 vale -3. ¿Lo ven? Porque acá está definido en 4, no acá, en 0. ¿Sí? Si yo les pregunto cuánto vale la función en 0, ¿cuánto vale? Si lo vemos en Menos, la gráfica. menos 4, ¿no? Cuidado, ¿cuánto vale en 0? ¿Dónde está definido? ¿El 0 dónde está? ¿Es menor a, a Cero. -4? ¿El 0 no? Menos 0, 3. vale esto. Vale Ah, esto. ¿Sí? Si yo me paro en la gráfica en 0, estoy acá. En 0 vale 0. Si me paro en la expresión, el 0 está entre -4 y 3, o sea que vale 0. ¿Sí? El 0 vale 0.
Y si yo les pregunto cuánto vale en 5, ¿cuánto vale la función en 5? X. Vale, está en función de x, o sea que ¿cuánto vale? 5, profe. 5, ¿sí? F de Sí. x valerá 5, porque la expresión que vale es 5. Entonces acá hay que tener cuidado, ¿se dan cuenta? Esto es una función partida o definida a trozos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta del dominio de una función partida? Acá yo tengo otra aplicación que por ahí la vamos a ver mejor. Uy, a ver cuál me tomó. Me está tapando, a ver, espera. Porque los comandos acá voy a Profe, correrlos. Sí, si por ejemplo, viste que ahí el punto está lleno, lo toma, sí. pero la constante no lo toma. Entonces, ¿es unido o no? ¿A qué te referís, Unión? ¿En cuanto al dominio? Claro. Bueno, en estas cambia, digamos. Fíjate, yo acá, este no lo toma, pero el 4 lo está Sí, tomando acá. O sea que el -4 pertenece al dominio. De hecho, le encontramos el valor funcional. pero entonces yo tengo que poner que va desde menos infinito hasta 3. Porque hasta 3 sería hasta 4. Claro, o sea, eso es lo que yo quería decir, hasta 4 incluido, unido a 4 no incluido, o sea, a -4 no incluido. Claro, pero si vos vas, esto justo lo estábamos viendo con unos alumnos de la secundaria, porque yo te lo voy a dejar así porque es una forma que lo están analizando ustedes. Vos decís a este no incluido y después unís así, ¿no? ¿Me estás diciendo? ¿Hasta dónde voy ahora? No, 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 De- -4 Sí, sí, perdón, no le puse el menos acá. ¿Ahora hasta dónde voy? ¿De -4 hasta dónde? hasta 3 Hasta 3. ¿Y ahora qué pongo? no incluido, Bien, ¿y ahora qué pongo? unido Sí, a 3 incluido hasta más infinito. bien. Fíjate que vos acá, en el 4, a incluirlo acá y no acá, en realidad vos podés decir que esto es igual a ir desde menos infinito a más infinito. Y podés decir que el dominio son todos los reales para no confundirte tanto con los intervalos, ¿ves? Porque el 4 el -4 lo está tomando. No necesitas partir el dominio, ¿se entiende? Porque vos lo estás tomando, acá lo estás tomando, entonces es lo mismo. Fíjate si yo lo represento gráficamente. Bueno, lo voy a hacer acá para no perder tiempo la otra vez. Yo represento acá en el eje X, ¿no? Vos decís, esto no lo tomé, voy a borrar acá, voy a empezar de nuevo. Voy a representar el dominio en este eje. Vos decís, vos viniste desde menos infinito a -4, ¿no? Después arrancaste desde -4 hasta 3 y después arrancaste desde 3 a más infinito. ¿Qué estás tomando acá? Si vos me tenés que hacer un resumen de todo esto con esa Estoy unión. tomando todo. Estás tomando todo. ¿Lo ves acá? No está Sí, mal que hayas hecho ese análisis. Lo importante es que después entiendas que estás tomando todo. Entonces el dominio es todos los reales. Queda mucho mejor ponerlo como los reales, o si querés, como intervalo de menos infinito a más infinito, porque si no, esto por ahí confunde un poco. Parece que hubiera alguna partición, que algún valor no lo tomara, ¿sí? ¿Se entendió? se entendió. Muchas Bien. gracias. No, no hay por qué. Pregunten todo, que está buena la participación. Y yo acá lo quería ver, que lo veamos acá, ¿ven? Fíjense en esto. Este es otro libro interactivo que se lo sumé hoy porque pensé que no estaba, que habla, es dominio y rango, está justo en esta unidad. Se los puse como material adicional. Y en este, el rango, nosotros lo llamamos imagen, ¿sí? Lo que es rango acá sería para nosotros la imagen. Entonces fíjense que acá vemos cómo encontrar el dominio y que en general lo que uno va haciendo es ver la proyección que hay de los valores funcionales sobre el eje. ¿Lo van viendo ahí? Vamos, es la proyección que hay sobre el eje X cuando estamos viendo dominio. Y acá sí hay una diferencia, ¿ves? Que en este caso, ¿ven? Que todo lo que me va quedando en verde sería el conjunto del dominio. Y acá salté y otra vez para acá. ¿Cuál sería el dominio en este caso? A ver, todo lo que me quedó pintado en verde para esta función partida. Acá sí no me queda otra, porque por ejemplo, entre -3 y -2 no tengo representada función, ¿no? Si yo me paro acá, acá no tengo representada función. Entonces, ¿de dónde a dónde voy? Acá sí no te queda otra que armarlo como intervalos, ¿sí? Ahí sí, con el unido. Ahí sí, sí. Ahí tenés que poner unión, no te queda otra que ir de menos infinito a -3, ¿no? Esto con corchete porque lo está tomando, este no lo toma, este lo toma, este no lo toma y el otro lo toma. Acá sí no te queda otra que poner uniones porque ahí
tramos, hay partes de los reales que no está tomando la función. ¿Está bien? Voy a borrar acá el rastro, a ver, ups, y borrar todo. Ahí está. Si yo lo que quiero hacer es encontrar la imagen, ¿sí?, de la función, bueno, acá mostramos, vamos a poner borrar rastro, sacamos el dominio, ponemos la imagen, y bueno, acá vamos recorriendo, ven que los valores de la imagen lo vemos en el eje de la Y. Esto para afianzar un poquito dónde tenemos la imagen y dónde no. ¿Ven? Acá si bien a partir, pareciera que no tomara valores, pero justamente este otro tramo de esta recta me está tomando valores funcionales también, ¿no? Que antes parecía que no tomaba. Entonces, ¿cuál es la imagen La en imagen este caso? sería desde menos infinito hasta 4. Bien, ¿y el 4 lo incluís o no? No. No lo incluís. Bien. ¿Se va entendiendo? Esto está bueno para que ustedes vayan mirando y viendo. Acá tienen, bueno, distintos ejemplos para hacer con esto, ¿no? De encontrar dominio y imagen. Y acá se les aparece, bueno, después escrito cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Quería ver esto de funciones partidas para que lo vieran acá y contarles de este libro interactivo. Ups, me quedó, empecé a rayar acá, a ver. Bueno, lo que era dominio imágenes de funciones partidas, que es lo que estuvimos viendo recién. Nos va a quedar un temita, a ver si lo alcanzamos a ver ahora, lo que es álgebra de funciones, a ver si pueden avanzar después algo más con la práctica. Álgebra de funciones significa, fíjense, nosotros tenemos distintas operaciones que podemos hacer con los números reales. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Y cuando dividimos dos números, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué alerta tenemos que tener? ¿Qué es lo que no podemos hacer en una división? ¿Dividir por 0? Dividir por cero. Entonces acá en la función es lo mismo, ¿sí? Yo puedo tener dos funciones, f y g, las puedo sumar, las puedo restar, que es lo mismo que escribirlo de esta manera. Ven que acá es como que pongo, las estoy sumando las dos de esta manera, lo estoy afectando a la x, y esto lo puedo escribir como que la f de x le estoy sumando, restando la g de x. El dominio resultante va a ser la intersección de los dos dominios, ¿sí? Porque esto es algo que lo estuvimos viendo en dominio también. Esto no se preocupen porque cuando vemos una expresión mucho más compleja vamos viendo todas las restricciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos en la clase pasada que seamos la intersección, ¿no?, de esas soluciones? En este caso, si fueran dos funciones distintas, es la intersección de esos dominios. Si las multiplicamos las funciones entre sí, también el dominio del producto va a ser la intersección también, pero con la alerta y el cuidado de que la expresión de la función que está en el denominador no tome el valor 0, ¿sí? Esos valores de x para los cuales el denominador se me hace 0 en g, los voy a tener que sacar, ¿sí? Esas son las operaciones comunes: suma, resta, producto o división, ¿sí? Ahora, hay otro concepto, con este vamos a terminar hoy, los voy a liberar y los voy a dejar con la práctica, que se llama composición de funciones, ¿sí? Entonces es una forma de combinar dos funciones. Les voy a poner más grande acá, es f, decimos que es compuesto u operado con g, ese simbolito es compuesto u operado, y acá ponemos que está afectado a la variable x, y esto no es otra cosa que hacer a la función f de g de x, ¿sí? ¿Qué pasa a ser? Es como si pasara a ser ahora nuestra función g de x una nueva variable, entre comillas, ¿no?, para aplicarle la función f, ¿sí? Esto es distinto que si tenemos g operado con f de x. No es lo mismo, ¿sí? Nos van a dar cosas distintas. Ahora vamos a ver en qué consiste esta función compuesta y cómo podemos determinar el dominio, ¿sí? Esto hay un videíto que yo hice que está ahí como material complementario en el aula virtual con estas mismas imágenes, para que ustedes puedan después ver. Ahora yo lo voy a ver medio rápidamente, pero para que ustedes puedan verlo mejor. Entonces, ¿qué significa? Fíjense que yo parto de un conjunto, este conjunto lo voy a llamar este 1 que está acá, con elementos de x, ¿sí?, que están perteneciendo al dominio de la función que yo apliqué primero, de la función g, ¿no?, que es la que yo aplico primero, porque es la que está adentro. Al aplicar la función g, voy a llegar a un conjunto de imagen de g, que va a ser este que yo marqué en rojo, ¿no?, todo este que está marcado en rojo, el conjunto de la imagen de g. Y de ahí después voy a tener que poder proseguir, ¿sí?, para aplicar la función f. ¿Qué pasa? La función f va a tener un determinado dominio, y yo voy a poder aplicar la función f para los elementos del dominio de la función f. Pero como están compuestas, no es que yo puedo aplicar
una a unos valores y la otra a otros valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver que se cumpla, voy a sacar este rayadito, ¿sí? Que el dominio de la función que yo voy a aplicar después estén dentro, pertenezcan a la imagen de la función que yo apliqué primero. Entonces, ¿cuáles van a ser aquellos elementos que van a poder proseguir hasta el final? Es decir, que yo pueda componer la función e ir desde el primer conjunto hasta el último. Aquellos del dominio de la que apliqué primero que caigan acá adentro, ¿sí? Entonces, el dominio de la composición, fíjense, el dominio de la composición va a estar formado por aquellos valores de x, tales, esto significa tales que x, pertenezcan al dominio de la función que yo apliqué primero, que en este caso es la función g, pero a su vez, este simbolito significa y, pero a su vez los valores funcionales de la función que yo apliqué primero deben pertenecer al dominio de la que voy a aplicar después. O ¿Sí? sea que el dominio de G tiene que ser el mismo que el dominio de F. No, porque el dominio, fíjate que vos estás partiendo de otro conjunto que está en el medio acá, en la imagen. ¿Sí? O sea, los que concuerdan, no exactamente el mismo dominio. Tienen que pertenecer, digamos, vos vas a evaluar primero el dominio de la que aplicaste primero. Yo esto por ahí lo voy a dejar, quería introducir y después que trabajen un poquito más en la práctica, que por lo menos sepan el concepto. Hay una forma de ver todo esto en la práctica en donde ustedes primero las componen y después analizan el dominio de la composición antes de simplificar, sin ver toda esta cuestión que yo le escribí acá. ¿Sí? Esto era importante por cuestiones teóricas, después lo vamos a retomar. En la práctica lo que hacemos es componerlas. Vamos a ver un ejemplito que tenemos acá. Tenemos dos funciones. Una función f de x es raíz de x, la otra es raíz de 3 menos x. Siempre es importante hallar los dominios de las funciones que aplicás. Las imágenes a veces es un poquito más difícil verlas, pero por lo menos los dominios de las funciones que aplicaste, entonces las compones. ¿Ves? Cuando yo hago f operada, en este caso a, ¿no? F operada con g de x, hacemos f de g de x, entonces ven que ahora la función g esta pasó a ser como nuestra nueva variable, ¿no? Para aplicar la función f. La función f, ¿qué me dice? Que yo aplique raíz de la variable, ¿no? Entonces ahí adentro pongo toda la función esta. ¿Sí? Que me quedó raíz cuarta de 3 menos x. Entonces acá, o incluso en un paso previo a veces, en este caso no fue mucho lo que hicimos, analizo el dominio, como veníamos analizando antes. ¿Qué restricción le tengo que imponer acá a 3 menos x? Si yo evalúo el dominio de eso. Que no sea 3. No solo Que que no X sea no sea 3, 3 y que no sea no. 0. Puede ser 0x y puede ser 3, porque 3 menos 3 es 0 y raíz cuarta de 0 es 0. Yo lo que tengo que imponerle es que sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces de acá va a surgir de que x tiene que ser mayor o igual a x, o si lo escribo leyendo de derecha a izquierda, va a ser que x sea menor o igual a 3. ¿Sí? Fíjense que en este caso coincide con el dominio de la función que apliqué primero. ¿Sí? Cuando yo veo esto, lo tengo que comparar con el dominio de la que apliqué primero. En este caso son iguales, entonces el dominio de la composición coincide con ese dominio, ¿sí? Pero si no, tendría que hacer alguna restricción, ¿sí? Si esto es menor, tengo que reducir ese dominio. Esto lo van a ver mucho mejor después. No quiero quitarles más tiempo en la práctica porque es importante que avancen con la práctica, si no retomamos el lunes las cosas que no entendieron. Lo van a ver mejor cuando hagan distintos tipos de ejercitaciones prácticas, ¿sí? Pero por lo menos quería no dejar de presentárselos para que sepan, porque es un tema, los que no lo han visto, los que no lo están recursando, lo de función compuesta, composición de funciones, es como un tema nuevo, ¿sí? De operaciones entre funciones. No sé si tienen alguna duda para hacerme o alguna consulta para hacerme. Ahí voy a dejar de compartir. Esto les vuelvo a decir, está en el aula virtual, hay un videíto con composición de funciones, ¿sí? En donde está explicado esto. ¿Tienen algo para consultar? Si no, los liberamos. No sé, Sofía, ¿hay preguntas en el chat o hay No, no alguna tengo. consulta? Bueno, entonces los liberamos, así pueden aprovechar a hacer práctica, no les quitamos más tiempo a la práctica.
Y retomamos el lunes. Bueno, Bueno, profe. Bueno, Luego. hasta luego, chicos. bien. Bueno, profe, muchas A gracias. trabajar y a estudiar, que ahora aceleramos, pegamos una acelerada.